su diferente grosor en cantidad de dinero que obtienen. Y por el otro lado, uno de los lobbies más importantes dentro de Estados Unidos es el AIPAC, es decir, la misma lobby de Israel interno en Estados Unidos, que alimenta tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano, Claro. que tiene sus intereses, que tiene también su importante llegada, y esto también es parte vital de lo que podría haber estado empujando en las últimas semanas a Donald Trump hacia un conflicto abierto con Irán, con todas las consecuencias a nivel internacional que esto podría tener, las cuales, como siempre menciono, podemos saber cómo comienza, pero no tomamos dimensión de todos los factores y lo que podría llegar a ser un desborde total de una guerra que no se trataría de Israel e Irán, sino ya una guerra a nivel regional en toda Asia Occidental, con todas las consecuencias hasta económicas a nivel global que esto puede repercutir. Vamos a escuchar a Caroline Levitt, que es la vocera de la Casa Blanca. Voy a traducirlo porque está en inglés, que ayer decía lo siguiente. Sobre la situación en Irán, tengo un mensaje directamente del presidente Trump y lo cito textualmente, basándome en el hecho de que está una posibilidad de generar negociaciones con el próximo futuro, tomar una decisión de las próximas semanas, 15 días. Entonces, ya lo hizo con respecto a lo de China. Recordemos cuando fue el tema de los aranceles, él dijo, en 2 semanas veremos y se llegó a una negociación. Y comentábamos acá que previo al ataque de Israel a Irán, Trump había dicho, es gente buena la de Irán, se puede charlar, se puede dialogar. Es decir, venía planteando, por lo menos, una gestualidad de acuerdo y de mucho diálogo con Xi Jinping y con Putin. Un Putin que habló y esta semana hizo varios llamados para ver si pueden desescalar el enfrentamiento. Bueno, estamos delante de algo que tenemos que entender. La agresión de Israel en contra de Irán se da en medio de mesas de negociaciones. Es injustificable, se lo mire por donde se lo mire, el accionar criminal que tuvo Israel en contra de Irán y patear la mesa de diálogo, patear el tablero Mm. y arruinar cualquier tipo de relaciones que había, en los cuales eran conversaciones indirectas, pero de alto nivel que se estaban llevando, en los cuales Irán jamás, vamos a decir, rehusó negociar y dialogar respecto a su plan nuclear, sí puso líneas claras y contundentes, vamos a decir, trazó las líneas rojas respecto a lo que no iba a tolerar, que era su cierre total de su plan nuclear y esta prohibición del enriquecimiento de uranio para generar energía atómica, que es un elemento vital para aumentar económicamente el nivel industrial de un país, una potencia emergente industrial como lo es Irán. Entonces, creo que es un contexto que siempre tenemos que tener en cuenta de cómo comienza este nuevo ola de conflicto que se da en medio de entorno de negociaciones, no en torno de un Irán cerrado en esta ocasión. Ahora bien, respecto a qué posibilidades tenemos de retomar las vías del diálogo, las vías diplomáticas, primero que nada hay que tener en consideración el rol estratégico que está teniendo Rusia y China en este contexto, los cuales son dos potencias a nivel global que se ven afectadas en este conflicto de manera directa, que también tenemos que tenerlo en consideración, porque con esta agresión de Israel en contra de Irán, incluso con una guerra a gran escala de Estados Unidos en contra de Irán, se ve afectada el desarrollo de la ruta y la seda, es decir, la nueva ruta de la seda de China, la franja y la ruta, como también se ve afectado el corredor norte-sur, que es el corredor económico de Rusia, donde se ve alimentado con oleoductos, gasoductos, el transporte energético a nivel internacional, que tiene su fin en los puertos de Bandar Abbas en Irán. Entonces vemos que este conflicto también tiene sus raíces a nivel internacional de impedir un desarrollo económico soberano a los países del sur global, que podría representar un cambio de equilibrio ya ni siquiera a nivel regional, sino a nivel global. Claro. Hay que tenerlo en consideración en este contexto. Y sobre las posibilidades de mesa de negociaciones, yo creo que Rusia y China han estado presionando para que se lleven a cabo estas negociaciones,
pero también hay que analizar de que estos ataques, esta agresión no va a quedar impune, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de todas estas jornadas, y que probablemente lo único que pueda ser moneda de cambio o el caballito a sacrificar para un diálogo sincero y verdadero es la renuncia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ya ha sido condenado por la justicia de Israel, y recordemos que un punto totalmente necesario tener en consideración, condenado por corrupción, y la única manera de que no está preso es porque sigue ejerciendo como primer ministro, y esto gracias a la convocación de la ley marcial, del estado de guerra actual de Israel desde el 7 de octubre del 2023 con lo sucedido en la Franja de Gaza hasta la actualidad, y bueno, incluyendo ahora el conflicto con Irán. ¿Qué te gustaría mencionar de lo ocurrido en las últimas horas de los misiles que tanto Israel ha lanzado a Irán como que Irán logró hacer impactar en Tel Aviv? Bien, creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Primero, la ilegalidad total de atacar centrales nucleares, centrales energéticas e infraestructura civil. Esto por parte de Israel en contra de Irán, lo cual es condenado a nivel internacional y va en contra de los acuerdos los estatutos de Ginebra, diferentes también, la misma Carta de Naciones Unidas que prohíbe atacar a infraestructura civil. Creo que eso es algo totalmente condenable y que hay que poner una mirada respecto a estas violaciones. Por parte de Irán, creo que se ha demostrado también que ese ejército israelí con la cúpula de hierro y con las diferentes defensas, que siempre ha sido muy propagandística, diciendo que era el ejército invencible en la región, eso ha quedado en tela de juicio. Se ha demostrado que verdaderamente Irán tiene la tecnología suficiente para llegar a impactar, y no únicamente impactar, sino con ataques quirúrgicos a diferentes puntos, pero más allá de lo que podríamos analizar desde ya sea el teatro de operaciones o desde relaciones internacionales, desde el ámbito periodístico, estimado Lucas, creo que siempre hay que resaltar que la primera víctima de todo conflicto armado es la verdad. Entonces también es importante la defensa de la verdad en medio de estos acontecimientos, y una denuncia de muchos colegas en Tel Aviv respecto a la censura, el blackout informativo total que se da en estas horas en Israel, en los cuales impide el desarrollo fidedigno de la tarea periodística. Y esto también me toca de lleno porque me ha tocado a título personal, sin hacer autorreferencia, estar en zonas de guerra, como fue en el Donbass, y hemos podido ejercer la tarea periodística y de cubrir como corresponsal en zonas conflictivas sin ningún tipo de censura. No es lo que se está dando actualmente en Israel, y trabajar con toda la presión que esto representa, más una censura gubernamental severa, creo que es muy condenable y que hay que tenerlo también en consideración, porque los medios no están hablando de esta temática, la cual es grave, porque no únicamente afecta la libertad de expresión, sino que hay una censura para no permitir que se informe con los hechos reales desde el lugar de los acontecimientos. Israel lo que plantea es que su objetivo es que caiga la revolución islámica, ¿no? Que caiga el gobierno de ayatolas. Esto también lo fue planteando Trump, por lo menos discursivamente, como decías vos al comienzo. Hay que ver qué es lo que dice y qué es lo que hace, que generalmente se contradice, o que hay toda una, ¿no? una retórica que después hay que ver qué de todo eso se plantea en el terreno y en los acontecimientos. Y en el caso de Irán se defendió, porque todo esto lo arrancó Israel. Igualmente, sobre todo en la Argentina y en el mapa mediático de la Argentina, todo un discurso sionista de Israel siempre se defiende, siempre Israel hace un ataque preventivo. Bueno, esto no es lo que ha considerado ni la propia Unión Europea. Así que la pregunta es, ¿cómo ves que se vaya desarrollando este conflicto? Si se van a lograr o no imponer mesas de negociación, porque esta semana el G7 fue un fracaso, los canadienses quedaron solos, Trump de hecho se fue, y la multipolaridad pareciera mirar todo esto, no sé si de reojo, pero no está saliendo a confrontar con Israel, en el caso China, por ejemplo. Hay algunas cuestiones interesantes, Lucas, respecto a tu pregunta y respecto al contexto internacional en que se da esta situación. Creo que acá se ha tratado de poner nuevamente en tela de juicio, vamos a decirlo, el desarrollo
o desafiar de alguna manera el desarrollo del mundo multipolar. Este conflicto, como lo analizábamos hace minutos, tiene que ver también con el desarrollo en contra de China, en contra de Rusia, plantearle un nuevo frente, más allá del frente activo en Taiwán, el frente que se trató de abrir en India-Pakistán, Sí. el frente en Ucrania. Vemos que hay una campaña muy, vamos a decir, hasta milimétrica para cautizar la situación a nivel global, principalmente en Oriente, para contener tanto a Rusia militarmente como a China económicamente. Y esto es parte fundamental de los análisis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, hay un apoyo irrestricto de parte de las potencias occidentales hacia Israel para que continúe con esta campaña, pero vemos también un apoyo que no se había dado anteriormente de muchos países en torno a Irán. Recordemos que todas las monarquías del Golfo Pérsico que tienen sus relaciones tirantes de ida y vuelta con Irán han condenado la agresión israelí. Incluso el mismo rey de Jordania, que es el personaje más sionista en toda la región, ha condenado la agresión israelí. Pakistán, que se ha ofrecido de defender directamente a Irán. Recordemos que Pakistán, en otras palabras, es China, tiene el respaldo total de China. Quien Bien. frenó el enfrentamiento Pakistán-India fue China, entre otras cuestiones. Un apoyo diplomático abierto y total por parte de Rusia. Incluso ayer lo decía el mismo Putin, de que le ofreció ayuda a los iraníes y los iraníes dijeron no la necesitamos momentáneamente, tenemos todo bajo control. Hay muchos gestos también, barcos chinos en presencia en el Golfo Pérsico, algunos vuelos internacionales de aviones de carga chino. Hay otro mundo también que se recompone con apoyos oficiales o extraoficiales Bien. arriba de la mesa, por abajo de la mesa. Esto siempre también en los ámbitos de relaciones internacionales y del mundo de inteligencia es muy abierto respecto a cosas que se dicen y cosas que no se dicen. Pero es muy interesante la dinámica actual. Creo que Irán no está solo, se ha dicho algunos comentaristas, incluso algunos analistas respecto a cómo está Irán solo en este conflicto. No está solo. Incluso ayer hasta el mismo Irán dijo que estamos conteniendo a nuestros aliados a nivel regional porque todavía no hemos utilizado todas las herramientas, todas las armas y todas las Bueno, cartas que ahí están en te la mesa. freno. Tema petróleo. El estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, que puede ser una llave para obligar a sentar a mesa negociaciones, porque el cierre del estrecho de Hormuz, donde circula el 20% del comercio petrolero mundial, eso sí que es un tema internacional y que afectaría gravemente a los aliados de la entidad israelí. Entonces creo que Recordemos, esto puede... Tadeo, Sí, cuánto del petróleo a nivel mundial se exporta desde el Golfo Pérsico por el Estrecho de Hormuz. 20%, 20%, y eso, ayer lo hablábamos justamente con algunos expertos en el mercado petrolero, que el cierre del estrecho de Hormuz podría posicionar un barril de petróleo por arriba de los $300, lo cual sería una locura a nivel internacional. Una Y crisis recordemos, energética. una crisis energética que recordemos que se da en el contexto en que la OPEP está reduciendo la producción de barriles de petróleo. Ok. Entonces, vamos a decir lo que sería la tormenta perfecta para una crisis energética. Sobre eso, si sube el petróleo a 300, que sería, hoy está más o menos en 78, 80. O Claramente. sea, si se triplica el precio del petróleo, obviamente, bueno, acá podríamos hacer un programa entero de lo que impactaría en Argentina, que es como una hoja al viento, ¿no? En esta crisis internacional, pero uno de los sectores o de los países más perjudicados va a ser Europa, ¿o me equivoco? Claramente, y se da en un contexto todavía peor, estimado Lucas, que justo esta semana se discutió dentro de la Comisión Europea las sanciones respecto al petróleo ruso para prohibir ir reduciendo la compra de petróleo ruso Sí. hasta en el año 2027 llegar a 0 barriles y 0 metro cúbico de gas ruso. Y acá dos cuestiones. Se da en el contexto de un conflicto que podría evolucionar en un conflicto a gran escala en Asia Occidental con este derivado de lo que podría surgir, y un conflicto interno dentro de la Unión Europea en los cuales, bueno, el petróleo ruso es igual de negro y es idéntico a cualquier petróleo de cualquier lugar del mundo, que no se puede diferenciar. Entonces estamos hablando de una medida tan populista, más allá de ser un tiro en el pie. Bueno, algunas cuestiones a nivel Bien. internacional interesantes. Entonces, para sintetizar, Irán no está sola y el estrecho de Hormuz la llave como para, en última instancia, decir, bueno, no quieren negociar ustedes, quieren seguir con el guerrerismo,
Bueno, acá tienen. Esto afectaría a todos, también a China, digamos, sería algo que sería un descalabro casi peor que el de los aranceles de Trump. Lógicamente, y eso es el as bajo la manga que todavía tiene Bien. Irán, más allá de que, ¿qué puede pasar a lo largo de estas 2 semanas? Las defensas israelíes y la cantidad de misiles que se han estado gastando en Israel afecta gran parte de su arsenal. Irán todavía dice que puede mantener esta guerra durante este tiempo. Sin un apoyo y una intervención directa de Estados Unidos, esto se soluciona mucho antes que dentro de 2 semanas, al menos vamos a decir desde la parte técnico-militar, en los cuales también estamos viendo un requebrajamiento del poder de Netanyahu internamente en Israel, en los cuales hay muchas voces críticas y su coalición gubernamental estaría a punto de caer. Eso puede cambiar bastante el escenario porque, como te decía, la caída de Netanyahu sí abre posibilidades directas para negociaciones de paz. Y eso es un punto fundamental a tener en consideración. Excelente, Tadeo, gracias. Fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia, excelente fin de semana para todos. Lo mismo digo, compañero, feliz Día de la Patria, Tadeo Castiglioni, un lujo, ¿eh? Y cierro un poco con el análisis que hacía Fernando Esteche, también de Pía Global, el día lunes, que Esteche decía, la única manera de lograr la paz es que caiga Netanyahu.